O estamos en el miedo o estamos en la confianza. O también lo podemos decir de otra manera. O estamos en el miedo o estamos en el amor. Para el vídeo de hoy he preparado un escrito que pasaré a leer porque no quiero dejarme nada y, y aunque, bueno, sé que bueno, no es lo ideal, pero en esta ocasión pues lo voy a hacer así, ¿no? Igual el vídeo es un poco largo y para que os resulte más interesante, pues yo os recomiendo que cojáis pues un cuaderno y un boli y que vayáis apuntando lo que os parece interesante o preguntas que os surgen o bueno, o como si estuvieseis cogiendo apuntes, ¿no? Eh, Bien, ¿y de qué va el vídeo de hoy? Pues voy a abrir este discurso de hoy con una pregunta. ¿Pensáis que se puede eliminar el miedo de nosotros? Bueno, yo ya sé que me vais a contestar que no, que forma parte de nosotros, que es un bla, 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 bla. Todas esas cosas que siempre se dicen y que ya sabemos. Pero yo os voy a demostrar en este vídeo que sí se puede. Venga, vamos allá. Bueno, como os decía, voy a pasar a leeros el escrito que he preparado para vosotros para hoy. Bien, pues vamos allá con el primer antídoto para el miedo. Lo primero sería reconocer qué es el miedo y no confundirlo con otras cosas, porque el miedo está asociado a las siguientes reacciones desde mi punto de vista. Primero, nos provoca un bloqueo o una parálisis en el cuerpo, que por supuesto nos impide dar una respuesta adaptativa. Todo lo contrario de lo que se suele decir, ¿no? Si sientes que estás paralizado, que tienes frío, que tu musculatura se ha apretado, sobre todo en ciertas partes, que te tiemblan las piernas, que te falta el aire, es como si esa emoción del miedo te poseyera y no te dejara reaccionar eficazmente. 2. El miedo provoca también disonancia cognitiva o la incapaz de reconocer lo que está realmente sucediendo fuera o dentro de nosotros, ¿no? 3. El miedo provoca un bloqueo emocional. Es como si esa emoción te poseyera y no te dejara reaccionar eficazmente. Eso pasa con todas las emociones generalmente. El miedo, mientras hace que el peligro sea muy grande ante ti, tú te haces muy pequeño frente al peligro. Y el peligro entre comillas. El miedo siempre te pone en situación de desventaja. Por eso necesitas de algo externo a ti mismo que te proteja o que termine con ese peligro. Bien, si investigamos sobre cómo otras personas definen el miedo, en casi todos los casos nos vamos a encontrar con esa muletilla de que el miedo es una reacción adaptativa que nos permite defendernos del peligro. Desde mi punto de vista, como habéis visto en los 3 puntos anteriores, nada más lejos de la realidad. El miedo no te capacita para nada, más bien te descapacita, te debilita, te confunde, te distorsiona tu percepción.
y yo que sé cuántas cosas más. Jamás diría que gracias al miedo podemos protegernos en situaciones de peligro. En el ser humano hay otros mecanismos que sí son adaptativos y que posibilitan una reacción eficaz frente a una situación que nos parece peligrosa. Son los estados de alerta o el estado de alerta o estrés. ¿Y qué aporta este estado de alerta? Primero, una cantidad de energía mayor de lo habitual para que tu cuerpo haga lo que le convenga en ese momento. Correr, esconderse o luchar, según convenga o según sea nuestro estilo. Pero en un estado de alerta, en ningún caso el cuerpo se queda paralizado. Segundo, los sentidos se agudizan. Justo todo lo contrario, como veis, a lo que relataba antes que pasaba con el miedo, ¿no? Punto 2. Los sentidos se agudizan y esa agudeza permite el movimiento más eficaz ante la situación que provoca el estrés. En el miedo, en cambio, la sobreexcitación emocional impide esta agudeza sensorial. 3. La persona no se empequeñece ni cede todo su poder a la situación que le causa el peligro, entre comillas, sino al contrario, evoca todo su potencial y capacidad para salir de esa situación, si es que es necesario. Bien, por eso yo he llegado a la conclusión de que el miedo es un implante. Sí, algo ajeno a la naturaleza humana y que se ha colocado de forma artificial y cuya finalidad es que se active en una situación de peligro, provocándote debilidad e incapacidad e indefensión. Esto te hace dependiente y manipulable. ¿Para quién? Pues para el que te ha puesto el implante, para el que quiera aprovecharse de esa circunstancia. Muchas veces sentimos el miedo y el estado de alerta a la vez, pero otras veces no. Y, como os decía, pues antes conviene reconocer que tengo miedo. ¿Por qué? Porque es lo que me está pasando. Y no confundirlo con un estado de alerta, porque muchas veces estamos en un estado de alerta y decimos que tenemos miedo, y no es verdad. Y siempre pongo este ejemplo. Cuando vas a cruzar la calle, lo que te salva de no ser atropellado no es el miedo a los coches, porque basta generar el suficiente grado de estrés como para cruzar eficazmente. Pero si reaccionas con el miedo, te pueden pasar 4 cosas. La primera, y menos habitual, es que te quedes parado y no cruces la calle. Segunda, que entres en disonancia cognitiva y te digas a ti mismo que en realidad no tienes tanto interés en cruzar la calle, que ya lo harás otro día, que bueno, me voy a mi casa. La tercera, en plena disonancia cognitiva se te olvida para qué querías cruzar la calle. Además, tienes muchas ganas de hacer pis, claro, por el miedo que estás pasando. Y aunque no lo reconoces, que el miedo, lo que te dices a ti mismo es que lo único que te interesa ahora no es cruzar la calle, sino encontrar un baño. Es un ejemplo. Cuarta cosa que te puede pasar, pues cruzas a pesar de que el miedo del que no eres especialmente consciente y por lo tanto, como estás cruzando con miedo, pues vas a cruzar muy chapuceramente, porque ya sabemos que el miedo lo que te hace es debilitar, con lo cual sí que estás poniendo mucho más ahí tu vida en peligro con el miedo.
Tened en cuenta que no estoy hablando del caso que soy plenamente consciente de mi miedo y que a pesar de ello actúo porque tengo cierto control sobre él, precisamente gracias a que soy consciente. Bien, pues seguimos en este primer antídoto al que he titulado diferenciarlo de otras sensaciones. Y vamos con otro ejemplo, porque con los ejemplos las cosas se suelen ver mejor. ¿Alguna vez te has tirado de cabeza a la piscina? Recuerda las primeras veces que lo hiciste. La situación requería cierta tensión y concentración, ¿no? Bueno, una vez que has automatizado la dinámica de tirarte de cabeza, pues ya no requieres tanta tensión ni tanta concentración, ¿no? Pero las primeras veces ese grado de tensión, pues no es una sensación placentera que se diga, ¿no? Es incómoda, es una sensación incómoda. Porque estás, en estado de alerta, con un estrés, ¿no? Y bueno, pues hay personas que no les gusta sentir esta sensación. Pero no es miedo, aunque lo podamos llamar así. Si al intentar tirarte de cabeza sientes vértigo, mareo, se te nubla la vista, tiemblas, lloriqueas, dices que no, entonces tienes miedo y la situación te parece insuperable, como si fuera una hazaña propia de héroes. Bien, espero que se haya entendido hasta ahora. Decírmelo, por favor, en los comentarios. ¿Os habéis encontrado alguna cuestión que queréis comentar? Pues yo encantada de leeros. Vale, vamos a pasar al segundo antídoto. Y lo voy a explicar con un ejemplo que, como os decía antes, es lo mejor para explicar las cosas. Imagínate, o sea, ponte en esta situación de que de pronto delante de ti aparece un animal carnívoro enorme y tú le estás viendo una cara de hambre que no te cabe ninguna duda de que va a por ti. Lo habitual en estos casos es que se active el miedo, pero yo te diría, ¿tu percepción es real o está manipulada por el miedo? ¿Es verdad que ese animal quiere comerte? ¿En qué lo notas? Porque igual el asustado es él. ¿O qué pasa ahí? ¿Es el miedo el que te induce a pensar que ese animal va a comerte porque tú ya sabes que ese es un depredador? Pero si nuestra reacción es activar un estado de alerta, pues no hay confusión posible, porque nuestra percepción será real, porque nuestros sentidos van a estar amplificados y nuestro cuerpo activará sus capacidades al máximo. Si decides que el animal va a comerte de verdad, porque lo estás sintiendo, lo estás viendo, y decides correr, por ejemplo, lo harás como no lo has hecho en tu vida. Tu velocidad será inaudita. No sentirás ningún tipo de dolor, ningún tipo de cansancio. Incluso cuando puedas bajarte del árbol al que te has subido, no entenderás cómo has podido hacerlo. En cambio, si has reaccionado con el miedo, y es verdad que el depredador lo que quiere es saciar su hambre contigo, pues lo hará, probablemente, porque le estás cediendo todo tu poder con el miedo. Bien, entonces podemos definir el miedo de esta manera, como una emoción que nos induce a ceder todo nuestro poder a eso que vemos como amenaza
sea real o no. ¿Qué os parece esta definición? ¿Os gusta? Bien, este segundo antídoto consiste en ver el componente de realidad de la supuesta amenaza y comprobar cuál puede ser el origen de mi miedo. Y esto lo podemos hacer en milésimas de segundo, mientras el depredador y tú os estáis mirando a los ojos. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos porque esta idea se corresponde con el tercer antídoto. Estamos en el segundo antídoto, al que voy a llamar aplicar la reflexión, el discernimiento y la intuición. Volvamos a ese ejemplo anterior de que estamos cruzando la calle y que reaccionas sintiendo el miedo a que te atropelle un coche. Como verás, pues estás anticipando un suceso que no está ocurriendo de verdad, porque tú estás en tu acera mirando los coches que pasan. Y en esta situación, pues puede que decidas no cruzar la calle, aunque al otro lado te esté esperando tu novia con la que vas a vivir una noche de bohemia y de pasión como jamás te habrías imaginado. Y encima te llamas a ti mismo prudente. Entonces, cuando sintamos el miedo, en un primer momento, preguntarnos si lo que temo es producto de mi imaginación o no, sería este segundo antídoto, ¿no? El miedo es muy engañoso porque nos hace vivir una situación que todavía no ha sucedido. ¿Puede suceder? Claro que puede suceder, pero no está sucediendo. Entonces, cuando tú reconoces que estás teniendo miedo, te empoderas frente a esa situación, ¿no? Y decirte esto no es real te empodera ante esa situación. Bien, en los ejemplos anteriores no hay ningún coche atropellándonos, ni ningún león está clavando sus colmillos en nuestra carne. Esos sucesos están solo en nuestra imaginación y creemos que van a suceder porque han ocurrido otras veces en el pasado. O porque me han contado que eso es lo que pasa. Atención, porque me han contado que es eso lo que pasa. Ni tan siquiera tenemos la referencia de nuestra experiencia, sino la de otra persona. El miedo siempre se prende como un fuego ante, bueno, la verdad es que el miedo es más bien, es más frío que caliente, pero bueno, siempre aparece ante, el miedo siempre aparece ante un peligro imaginario. Pero el estado de alerta siempre se dispara ante un miedo real. Si el miedo no me bloquea, pues puedo poner en marcha el estado de alerta. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que hay una epidemia, yo qué sé, de cualquier virus, y los medios de comunicación se han puesto muy serios con ello. Y a cada momento nos ofrecen cifras de muertos, de hospitales a rebosar, de expertos que hablan de la gravedad del caso, los ancianos muriendo abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo normal es que sintamos miedo porque nos están induciendo a ello. Pero al entrar en el miedo, nuestra capacidad de discernimiento se anula, lo mismo que nuestra intuición. Y aunque la manipulación, en este caso, sería muy clara, nosotros no podemos verla. Estamos en disonancia cognitiva. Y necesitamos desesperadamente que alguien nos salve de esta situación. Porque claro, nosotros
pobrecitos de nosotros, nos sentimos súper débiles e indefensos. Entonces, para salvarnos, en este relato que os estoy, del ejemplo que os estoy contando, entonces para salvarnos va y nos ponen un remedio, que por cierto, las farmacéuticas ya tenían medio preparado, y del que podemos decir que es peor el remedio que la enfermedad. Pero es igual, no nos lo planteamos, necesitamos creer en el que dice que va a salvarnos. Bueno, también podemos creer que a nosotros también nos va a pasar, pues porque le está pasando a todo el mundo. Pero yo te pregunto, ¿y por qué no vas a ser tú una excepción? Porque tú no vas a ser de ese porcentaje de excepciones. Bueno, el miedo te hace vivir o revivir en tu imaginación un acontecimiento que puede que sí o puede que no está en el futuro. Luego, por tanto, no es real. Pero para nuestro subconsciente sí es real. Porque para nuestro subconsciente el tiempo no existe. Por tanto, esa vivencia que tú imaginas en el futuro, el subconsciente lo interpreta como si estuviese en el presente, como si lo estuvieses viviendo ya. Y en el caso, en el ejemplo este de la epidemia, pues lo más normal es que te contagies, porque estás induciendo a tu cuerpo a través del subconsciente a que te contagies. Y bueno, y podría seguir poniendo ejemplos de estos hasta aburriros. Ejemplos que expliquen lo ciego que es el miedo y lo que nos incapacita para buscar una solución óptima. El miedo, vuelvo a repetir, no es adaptativo. Bueno, ¿qué os parece hasta ahora esta disertación? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Ya sabéis, escribirlo. Bueno, pues entonces vamos con el tercer antídoto. El tercer antídoto solo se puede aplicar si previamente se ha aplicado el primero y el segundo. Es decir, reconocemos que nuestras sensaciones se corresponden con el miedo y que ese miedo nos está bloqueando. Y aunque mentalmente lo puedo reconocer como una película que me estoy montando, es decir, me estoy montando la película de que me va a atropellar el coche. La emoción, aunque estoy reconociendo que no es real, como sigue la emoción ahí presente, pues esa misma emoción me sigue haciendo creer que esa ilusión es real. No sé si esto se entiende, ¿no? Mientras tenga miedo, la ilusión de o lo que imaginamos que puede pasar va a estar presente, ¿no? Bloqueándonos además, bloqueando nuestra capacidad de respuesta. Entonces, si estamos en este caso, pues yo os sugiero dos cosas. Primero, pues no luchemos contra el miedo, no intentemos que desaparezca. Más bien tenemos que dejarlo estar, sentirlo, porque si ya sabéis que si luchamos contra algo le damos más poder, ¿no? Si lucho contra el miedo lo voy a hacer más grande, ¿no? Y al hacer más grande el miedo, la amenaza también se hace mayor, ¿no? Con lo cual, nos estamos diciendo todo el rato
inconscientemente que no podemos con eso, no podemos con eso, no podemos con eso. Eso es mucho más grande que nosotros. Y entonces, pues podemos entrar en pánico, ¿no? Entonces, el segundo punto sería lo ideal, que sería cambiar el miedo por el estado de alerta. De tal manera que podemos poner en marcha nuestros recursos, nuestro potencial, ¿no? Para que esa situación no nos afecte. Si yo sé que viene alguien a robarme, por ejemplo, en la calle, viene alguien a robarme, pero yo sé que a ese que viene a robarme le puedo dar un puñetazo y lo dejo cagado en el suelo, pues ¿qué miedo voy a tener? ¿Qué peligro voy a sentir si sé que me defiendo muy bien con mis puñetazos? ¿No? Sí que tendré que ponerme en un estado de alerta, porque tengo que sacar mi fuerza, porque tengo que apretar mi puño, porque tengo que observar bien al que tengo delante, ¿vale? Pero bueno, claro, cambiar el miedo por un estado de alerta, pues no es posible realizarlo sin que previamente no hayamos desarrollado estos recursos. Si no tengo fuerza a la mano, si estoy medio cegato, eh, si no tengo fuerza en los brazos, ¿cómo me voy a defender de alguien que viene a robarme? ¿No? Entonces, por eso mi recomendación es que hagáis el siguiente ejercicio. Pues mira, escribe cada uno de los miedos que tienes, ¿no? Los más comunes en ti. Y después al lado apunta los recursos que te parecen apropiados para esos casos, ¿no? Y luego averigua si eso lo tienes o no. Eh, Apuntar los recursos que te parecen apropiados pueden ser recursos imaginarios o no, o que te parezcan fantasiosos, ¿no? Porque en realidad eh, eh, estos que estos, ¿cómo los llamaría? No lo sé. Estos que nos han implantado esta reacción del miedo, ¿no? Esta forma de reaccionar, que es el miedo, pues realmente también te han creado la ilusión de debilidad y de impotencia. Es decir, te han hecho creer que eres muchísimo menos poderoso de lo que eres. Con lo cual, bueno, y de esto pues ya hablé en el vídeo anterior, ¿no? De todos tus potenciales a desarrollar, ¿no? Por eso, cuando vayas a apuntar los recursos apropiados para, para no tener ese miedo, ¿no? Para que ese miedo pueda desaparecer y solo aparezca el estado de alerta que te va a hacer, vuelvo a repetir, que te va a hacer que poner en marcha esos recursos, pues aunque te suenen a fantasías animadas de ayer y hoy, lo apuntas. Porque probablemente si eso no lo has desarrollado ya, lo puedes desarrollar si quieres, ¿no? Oye, si tienes mucho miedo a algo y conoces el recurso para poder hacer que eso cambie, pues merece la pena, ¿no? Desarrollar todos estos potenciales recursos que tenemos, ¿no? A la vez, hacer este ejercicio que os digo, pues te va a dar una información muy valiosa sobre ti mismo, porque puedes completar este ejercicio
haciendo una investigación o haciendo un trabajo de introspección. Introspección es la palabra adecuada. Si necesitas ayuda, pues con ayuda, sobre cuál es el origen de ese miedo, ¿no? Y esta exploración nos va a llevar a conocer dónde nos sentimos más débiles, más impotentes y vulnerables y por qué es así. ¿Qué nos ha pasado en la vida para que nos sintamos así? Es decir, eh, ¿en qué lugares, en qué lugares se puede instalar nuestro miedo porque en esos lugares hemos tenido experiencias negativas? Experiencias negativas en las que eh, realmente cuando nos ocurrieron no teníamos, no habíamos desarrollado todavía recursos como para poder reaccionar ante ellas, ¿no? Positivamente. Y me entenderéis muy bien si nos remitimos, perdón, a nuestras experiencias de la infancia. Un niño no ha desarrollado todos sus potenciales, con lo cual vamos a encontrarnos nuestras vulnerabilidades allí, ¿no? En las experiencias de nuestra infancia. Y frente a las experiencias de nuestra infancia, que éramos niños, ¿cuál es el antídoto? Pues hacernos adultos. ¿Y qué le pasa al adulto? Pues que tiene recursos para resolver esas situaciones. Así que el miedo nos infantiliza. También podríamos llegar a esta conclusión, ¿vale? El miedo nos infantiliza. Bien, ¿y qué otra cosa podíamos hacer? ¿Qué otra cosa podíamos hacer eh, cuando estamos... bueno, no, más bien, sería qué podemos hacer de manera preventiva, ¿no? Todo este tercer antídoto suena mucho pues también a cómo podemos hacer eh, hacer una terapia preventiva, ¿no? Ante el miedo. Porque si no hemos hecho, si no nos hemos preparado, cuando llegue la circunstancia en la que vamos a tener miedo, no vamos a poder en ese momento sacar todos los recursos que tenemos. Por eso tenemos que prepararnos previamente, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es investigar sobre el potencial humano, como os he dicho, ¿no? Y saber que en realidad desde nuestra faceta espiritual, desde nuestra realidad espiritual, somos tan poderosos que nada ni nadie tiene poder sobre nosotros. Y este es el auténtico antídoto para el miedo. Y es la manera de que el miedo pueda desaparecer de nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad desarrollar todo nuestro potencial. Hacer que el miedo desaparezca de nuestro ADN, por ejemplo, porque es algo que está escrito en nuestro ADN, el miedo. Es muy difícil, pero lo podemos hacer. Y de hecho yo creo que en algún momento los seres humanos conseguiremos liberarnos de este lastre que es el miedo. Es el mismo lastre que el lastre de la culpa o del sentimiento de carencia, en fin. Es que nos han metido ahí unas programaciones que bueno.
Reconozco que sí, que es difícil hacer que el miedo desaparezca, pero con todo esto que os acabo de decir, podemos tener más control sobre esta emoción, ¿no? Bien, pues nada más. Aquí os dejo. Espero que se haya entendido bien. Espero que os haya servido para algo y espero también que me expliquéis en los comentarios cómo habéis experimentado este vídeo, ¿vale? Adiós.